menos, esta clase tratará de la planificación de proyectos. Tendrá como objetivo que el estudiante deba reconocer y determinar las tareas o actividades que participan en un proyecto y que son necesarias para realizar la planificación de este. Para esto, primero tenemos que entender un poco que la planificación puede explicarse en términos simples, como un proceso en que se responde una serie de preguntas simples. Tenemos el qué, que un poco tiene que ver con las actividades que se deben realizar para concretar este proyecto. Tenemos el cuándo, que es lo que se refiere a las unidades de tiempo donde se van a realizar estas actividades. Tenemos el cuánto, que se refiere a cuántas cantidades tenemos que realizar en nuestro proyecto. ¿Ya? Tenemos el con qué, que es lo que se ha referido a los recursos disponibles para poder realizar las actividades que están circunscritas en nuestro proyecto. Y por último tenemos el cómo, que se refiere a los procedimientos, ¿cierto?, que se deberán realizar para poder lograr la ejecución correcta de todas las actividades. Si nosotros logramos responder estas 5 preguntas de todas las actividades que nosotros tenemos que realizar en nuestro proyecto, podríamos estar organizando, planificando nuestro proyecto. Dentro de la planeación podemos distinguir, ¿cierto?, en un esquema 3 etapas. Primero viene el planeamiento, que es la parte donde se estudia, se analiza y se ordena la información del proyecto. Luego tenemos la parte de programación, ¿cierto?, donde una vez determinadas las actividades, donde se disponen de ciertos recursos para hacer estas actividades, se pueden asignar, ¿cierto?, determinar los tiempos, los costos que tendrán, se utilizarán programas, ¿cierto?, y se verá la factibilidad para realizar estas actividades. Por último está la etapa de control, donde se implementa el sistema de control, se procesa la información y se genera la mejora continua de los procesos para lograr nuevamente una buena ejecución. Por eso la primera etapa de planeamiento es donde se realiza la identificación de las tareas. En esa etapa es donde nosotros tenemos que identificar las tareas que tenemos que realizar a través del análisis de toda la información que tenemos de nuestro proyecto. Para luego tener definidas esas tareas, ¿cierto?, presupuestarlos, asignando los recursos que están disponibles para la ejecución de ellos. Luego que están definidos los recursos y los procesos de construcción de estas actividades, se realiza la programación determinando los tiempos más adecuados y óptimos y factibles para la realización de esas actividades. Por último está la verificación, que es la que se encarga el control para verificar, ¿cierto?, que las actividades que fueron programadas cumplen con los valores presupuestados, con la utilización de los recursos asignados y en los tiempos que fueron definidos. Pero a pesar de todo este análisis, ¿cierto?, de toda esta planificación, de todas estas actividades que nosotros realizamos, ¿cierto?, siempre en las obras hay retrasos. Y esto se debe a varias variables que se van generando en una obra que es importante irla determinando para poder hacer una buena programación y anteponerse, ¿cierto?, a que estas variables vayan sucediendo. Una de las variables que podemos tener es la disponibilidad de proveedores. Muchas veces se encuentran ciertas actividades definidas para ciertas fechas, ¿cierto?, de cumplimiento, pero los proveedores de los materiales muchas veces no los cumplen con los plazos estipulados para nosotros cumplir con lo que está programado y por ende cumplir con el desempeño correcto de la actividad. También está la disponibilidad de la mano de obra. También se entiende que hay zonas del país donde nosotros no se dispone de la mano de obra, ¿cierto?, adecuada para cierto trabajo, o sobre todo épocas donde la cantidad de mano de obra empieza a escasear por un exceso de trabajo temporal. Tenemos que entender que la actividad de la construcción, por lo general en los meses de verano, aumenta mucho su actividad y eso hace que la disponibilidad de la mano de obra no sea la más adecuada en algunas actividades que son más críticas, ¿no? En definiciones de proyectos, muchas veces también, y sobre todo en nuestro país, uno de los grandes problemas que tienen las obras son indefiniciones de los departamentos de ingeniería, de arquitectura, de las especialidades de un proyecto, donde no están bien coordinados y generan indefiniciones al momento de poder realizar la construcción de ellos. Problemas legales. También hay problemas legales en cuanto a los propietarios, ¿cierto? De repente problemas legales laborales, formación de sindicatos, paros, movilizaciones, títulos de dominio, etcétera, que nos generan algunos inconvenientes en la obra para poder cumplir los plazos finales, ¿ya?
problemas administrativos. También las municipalidades muchas veces tenemos problemas de la solicitud, de los permisos, ¿cierto? De las recepciones, de los servicios que ya sean eléctricos, sanitarios, nos van generando ciertas dificultades para los procesos, donde muchas veces nosotros, sabiendo el funcionamiento de estos organismos, ¿cierto? No nos anteponemos, ¿cierto? A los tiempos que ellos manejan para poder incluirlos dentro de nuestra planificación. Esto, sumado entre todas estas variables, va generando un alto grado de incertidumbre dentro de nuestra planificación de la obra. O sea, muchas veces uno pregunta, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo te vas a demorar en una obra, ¿cierto? Y siempre van a haber respuestas que depende. Ese depende da mucho de la mano del alto grado de incertidumbre que se genera en los proyectos por las razones anteriormente indicadas. Una de las problemáticas que tiene la planificación tradicional hoy en día es que hay un desalineamiento, ¿cierto?, en los objetivos, ¿cierto?, y en las ejecuciones de lo que se necesita realizar. Hay tres conceptos que están dentro de la filosofía de la planificación actual, que es lo que se debe hacer, lo que se debería hacer en un proyecto, que debería ser el proyecto completo, ¿cierto?, qué es lo que se hará y qué es lo que se puede hacer. Al tener estas tres circunferencias que se ven en la imagen no estando alineadas, hacen que solamente las intersecciones de las tres es lo que realmente se pueda lograr, siendo una parte menor en el caso de la imagen de la planificación actual que tenemos hasta hoy en día. Siendo que la filosofía de la planificación, metodología Lean, ¿cierto?, apunta a que estos tres conceptos fueran más alineados, donde al planificar lo que se debe realizar, se pueda tener claro lo que se puede hacer y, por último, definir claramente lo que se va a realizar o será. Esto nos va a permitir ser mucho más productivos y tener unos mejores resultados. Además, nosotros en algo que se puede trabajar es colocándole énfasis en el se puede, ¿cierto? El se debe siempre va a ser el global de nuestro contrato, donde vamos a tener que realizarlo al final, siempre vamos a tener que realizarlo en forma completa, íntegra, ¿cierto? Pero el se puede es el que nosotros vamos a tener que realizar la gestión para poder que este vaya cada vez creciendo y tengamos más posibilidades de realizar más trabajo. Al nosotros tener más probabilidades de poder realizar más trabajos y en la parte óptima tratar de ser tan inmenso como lo que se debe hacer, vamos a tener más probabilidades de poder lograr nuestro objetivo de forma correcta. Y esto va a dar más posibilidades que lo que se va a hacer realmente sea más grande y tenga más probabilidades de su realización. ¿No? A la larga, ¿cierto? Lo que uno aquí va manejando en la gestión es la mayor probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? De la realización de estas actividades que a la larga la suma de todas ellas es el logro de nuestro proyecto. ¿Ya? En esto es muy importante el compromiso de todas las partes que forman parte de la organización. ¿Ya? De eso se basa mucho la filosofía Lean para lograr los objetivos finales del proyecto. La gestión de los procesos de los proyectos es muy importante definir las tareas, ¿ya? Y es un asunto clave para poder realizar la programación. La mejor persona para definir estas tareas en un proyecto es el que va a realizar la programación, es decir, el programador de la obra. ¿Ya? Él va a ser el encargado de realizar una buena identificación de las tareas para posteriormente programar esta actividad. También es importante que una vez que la definición de las actividades se realice, involucra esta identificación y documentación de las actividades específicas que deben ser desarrolladas para producir los entregables y los subentregables, que son los productos que van a entregar de estas actividades que se están realizando. Implícito en este proceso está la necesidad de definir las actividades como los objetivos de proyectos que serán cubiertos. En general, se suele convenir y es conveniente dividir este proyecto en paquetes de trabajo, ya que permite descomponerlo en partes claramente que sean identificables. Cada una de estas partes puede descomponerse en actividades o tareas a realizar independientemente entre sí. Las actividades deben tener las siguientes características. Deben ser mensurables, es decir, deben ser medibles, pero en términos de tiempo, cuánto tiempo va a demorar la realización de la actividad, cuántos recursos van a ser necesarios para la realización de la actividad, el esfuerzo, ¿cierto? Y el costo que va a estar implicado en la generación de esta actividad. También es importante tener un producto final como resultado,
tener un comienzo y un fin claro de cada actividad, ¿cierto? Y que la responsabilidad sea de una sola persona. Estas son características que debe tener el programador al momento de elegir o identificar, ¿cierto?, las actividades que va a definir dentro de su programación. Por ejemplo, tenemos un muro de albañilería que claramente es un producto que lo vamos a poder ver, ¿cierto? Como resultado de nuestra actividad, va a tener un responsable, que va a ser un capataz de ese frente de trabajo, como es la albañilería. Se van a poder definir ciertos comienzos y fin de inicios o finalización de esas actividades, y también vamos a poder medir, ¿cierto?, el tiempo en que se demoran los maestros en realizarlo. También vamos a poder determinar los recursos, ¿cierto?, y los costos que esta actividad tiene involucrados. Siempre estas actividades tienen que ser pensando en el control, es decir, de una forma que podamos determinar cómo va a ser controlada esta actividad. La información que se necesita de cada actividad la podemos resumir en tres, precisamente. La descripción de la tarea, ¿cierto?, que van a estar dadas por las especificaciones técnicas principalmente que están en el contrato, los inputs o las precondiciones necesarias para la construcción, es decir, qué requisitos nosotros vamos a tener que cumplir previamente para poder iniciar esta actividad. Y por último, los recursos valorizados, ¿cierto?, de los costos disponibles para realizar esta actividad. Cuando nosotros tenemos un presupuesto, ya estamos logrando tener una idea, ¿cierto?, de algunas actividades que se podrían realizar, ¿cierto? Podemos tener fundaciones, radias, tabiques, cerces, cubiertas, tabiques interiores, cielos y pinturas. Esas son ítems dentro del presupuesto que podrían ser claramente identificables, ¿cierto?, como actividades, debido a que cumplen con las características, ser medibles, tenemos unidades de medida, están las cantidades, por ende son mensurables, ¿cierto?, están definidas dentro del presupuesto, están los valores, ¿cierto?, que vamos a tener disponibles para la realización, y al desglosar estos presupuestos, los análisis presunitarios, podremos tener, ¿cierto?, los recursos que están disponibles en cada uno de los outputs que están definidos, ¿cierto? Pero también tenemos que tener claro que no solamente la ejecución de estas actividades nos va a permitir describirlas como tareas, ¿cierto?, o actividades. También tenemos que pensar en el control. O sea, estas actividades que están definidas en el itemizado, podemos empezar a través de la ejecución de ellas a definir nuevas tareas, como por ejemplo las fundaciones pueden estar divididas como cimientos, sobre cimientos, o tipo de fundaciones que se pueden encontrar en un contrato, los radieres, en este caso pueden estar radieres que tengan distintas cotas, ¿cierto?, etcétera. ¿Ya? A su vez también, al pensar en el control de estas actividades que va a ser necesario llevarlo durante el proceso de ejecución, podemos estar definiendo algunos tipos de actividades de forma distinta, como tabiques interiores que pueden estar separados por pisos para poder medir el avance de estos tabiques en diferentes tipos de una edificación, o podemos estar viendo los cielos dependiendo de qué tipo de cielos se están construyendo, si pueden ser cielos duros, cielos americanos, y también podemos dividir estas actividades de forma distinta, con el énfasis de poder mirar el control de cada una de estas actividades. Con esto finalizamos y el estudiante debiese poder, a través de su proyecto, lograr identificar y reconocer las actividades que le permitan a él después poder realizar la programación de su proyecto. Muchas gracias.